Hola estudiantes, soy Mizumiko. Hoy hablaremos sobre las palabras juntas y separadas en el curso de gramática y ortografía para el cuarto grado de primaria. Iniciaremos leyendo las siguientes oraciones y determinando cuál es la que se encuentra mal escrita. En el primer ejemplo tenemos, la gripe ha afectado a parte del equipo de vóley. La gripe ha afectado a parte del equipo de vóley. Puedo determinar que la oración que está mal escrita es la primera, ya que ha escrito de manera junta las palabras a parte, cuando tendría que ir separada de acuerdo a este contexto. Romina también subió al auto. Romina también subió al auto. La oración que se encuentra mal escrita es la primera, ya que también en forma separada hace alusión a algo que está correcto, no a algo que está adicionando, en este caso de la oración, también. A Camila le sirvieron tan poco que se quedó con hambre. A Camila le sirvieron tan poco que se quedó con hambre. En este caso, la oración que está mal escrita es la segunda. Y por último, tenemos, Fernanda se despidió diciéndonos adiós. Fernanda se despidió diciéndonos adiós. En este caso, la oración que se encuentra mal escrita es la primera, ya que a Dios se encuentra separado y hace referencia al Ser Supremo, en vez de hacer referencia a una despedida. Entonces, hoy día hablaremos sobre las palabras juntas y separadas y su significado de acuerdo al contexto en el cual lo estaremos empleando. ¿Qué son estas palabritas? Son aquellas en las que un sentido o contexto pueden escribirse juntas y en otros separadas, cambiando la idea que se quiere explicar. Debemos de tener en cuenta que dichas palabras presenten un origen único o similar y que tengan conceptos totalmente diferentes. A este tipo de palabras nos van a dar un poco de problemas a la hora de escribir porque su sonido es muy parecido. El contexto se va a encargar de indicar cuál es la correcta, como lo hemos mencionado anteriormente. Ahora, ejemplos de palabras juntas y separadas. En primer lugar tenemos a bordo y también tenemos a bordo. En este caso es junta y probablemente pueda llevar una pequeña tilde. Cuando nosotros hablamos de la palabra a bordo de manera separada, es el modo adverbial que refiere a estar en un buque. Y abordó es que pertenece al verbo abordar, es una acción. Entonces, por ejemplo, el pirata estaba a bordo. ¿Qué quiere decir? Que estaba dentro del buque o dentro de la embarcación. Y cuando hablamos sobre abordó, podemos decir, Carla abordó la frágil embarcación. ¿Qué quiere decir con esto? Que estaba por subir a la embarcación. Tenemos la palabra sí, no junto y sí, no de manera separada. El sí, no junto es el enlace adversativo y el sí, no de manera separado es un condicional más una negación. Por ejemplo, no quiere frutas, sino golosinas. Y de manera separada podría decir, si no vienes, nadie te guardará torta. Está diciendo una condición para que esa persona se aproxime. Por otro lado, tenemos apenas de manera separada y apenas de manera junta. Apenas de forma separada es un castigo, de una manera penalidad, diciendo una penalidad. Y apenas sería difícilmente. Por ejemplo, lo someten a penas muy duras, a castigos muy duros. Y por otro lado tenemos, él apenas come, a duras penas, difícilmente come. Otro ejemplo sería mediodía de manera separada y mediodía junto. En este caso, mediodía en manera separada podría decir que es la mitad o fracción del día. Cuando hablamos de mediodía junto, nos referimos a las 12 exacto, a las 12 del mediodía. Por ejemplo, nos tomó realizar el trabajo mediodía. ¿Qué quiere decir con esto? Que les ha tomado la mitad del día el poder realizar el trabajo.
Y cuando hablamos de mediodía, podremos decir, nosotros almorzamos al mediodía, indicando las 12, la mitad del día. Porvenir y porvenir. Porvenir en manera separada dirá que es una preposición más un verbo. En este caso, el verbo llegar. Está por venir, está llegando. Y porvenir de manera junta es un sustantivo futuro. Vamos a citar algunos ejemplos para aclarar el panorama el día de hoy. Adela ya está por venir. ¿Qué quiere decir? Que está llegando. Y cuando hablamos de porvenir de manera junta, queremos decir, ella tiene un buen porvenir, un buen futuro. Ahora, esta es una de las palabras que generalmente nos confundimos. No sabemos en qué momento utilizar el por qué con tilde, el por qué junto y el por qué junto pero con tilde. Vamos a aclarar cada uno de estos elementos. Cuando nosotros hablamos de por qué de manera separada y con tilde, es una proposición más un pronombre interrogativo. ¿Por qué junto? Es una conjunción causal y explicación. Y el por qué junto y con tilde es explicar un motivo. Vamos a citarlos en algunos ejemplos para ponerlos en contexto. A ver, ¿por qué? Separado y con tilde siempre los vamos a encontrar en las preguntas. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no han llegado aún? El por qué junto los vamos a encontrar en las respuestas, en las explicaciones que nosotros vamos a dar. No llegó porque estaba enfermo. Estudio porque quiero aprender. Y por último tenemos por qué, junto pero con tilde, que me va a explicar un motivo. Me explicó el porqué de su tardanza. Dame un porqué, dame una razón o un motivo. Vamos a hacer algunas actividades para consolidar lo que hemos aprendido el día de hoy. Completa las siguientes oraciones con por qué y por qué. Justo lo hemos mencionado hace un momento. ¿Por qué? Separado y con tilde van en las preguntas. Porque es una explicación. Y por qué junto y con tilde es un motivo o una causa. Entonces en el primer ejemplo tenemos, te fuiste tan rápido. Haciendo alusión a lo que habíamos mencionado anteriormente, tendría que ir aquí la palabra por qué, separado y con tilde, ya que estamos realizando una pregunta, una interrogación. Me dijo él por qué de su tardanza. En este caso tendríamos que aplicar el por qué separado y con tilde, ya que estamos explicando un motivo. He venido porque me ha llamado Pedro. Tendría que aplicar el por qué junto, ya que estoy dando una explicación. No sé el porqué de su estado de ánimo. En este caso tendría que ir el porqué separado. Estoy explicando un motivo. ¿Por qué no ha venido Renato? Lo habíamos dicho anteriormente. ¿Por qué separado y con tilde tienen que ir en las preguntas? No entiendo por qué no me llama. En este caso tendremos que aplicar el por qué separado y con tilde. Bueno, estudiantes, eso ha sido todo por la clase de hoy. Espero que la hayan comprendido para que sí puedan desarrollar sus próximas actividades.